Yo me quedo, aunque ahora ya tengo que usar ese aparatito para leer cerca, pero me quedo contento que recién hace poco, ¿no? Hace un año, ¿no? Entonces, eso se nota que la secuela está llegando, ¿no? Pero no vamos a dejar de guerrear y de disponer nuestra mano, nuestra vida en la mano del Señor. Guerra espiritual. Dios me puso de que hablar un poco de eso hoy. Efesios 6, 10. Efesios 6, versículo 10. Abra su Biblia. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Y aquí sigue hablando de toda la armadura de Dios. Amén. Entonces, hermano, nosotros vemos cuando él dice, no dice tomen parte de la armadura de Dios. Y es tan interesante que muchos cristianos dicen yo tengo fe, pero tiene fe y no estudian la palabra de Dios. Y nosotros vemos que en la armadura de Dios la espada es la palabra de Dios. Nosotros vemos que Jesús venció a Satanás en su tentación que hubo como citando la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba 40 días ayunando y llega Satanás y dice, si tú eres hijo de Dios, transforma esa piedra en pan. Jesús dijo, escrito está, ni solo de pan vivirá el hombre. Y toda la parte que Jesús fue tentado, él citó las escrituras. Entonces nosotros vemos que debemos tener completo la armadura. En la primera parte de la armadura dice así, estad firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con el apresto del evangelio de la paz. Yo por un tiempo no entendía qué significa eso. ¿Por qué dice calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz? ¿Qué significa? Que en cada lugar que nosotros pongamos la planta de nuestro pie, debemos hacer que estar hablando ese evangelio de la paz, hablando esas buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que nosotros siendo pecadores, teniendo nuestro destino futuro que es el infierno, Dios mandó a su Hijo que pagó el precio, murió por nosotros y nos dio salvación. Y aquí sigue hablando sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y termina diciendo, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí termina diciendo que nosotros debemos orar por aquellos que van a traer la palabra, la predicación del Señor. Yo le pregunto, ¿tú has orado por lo que van a predicar hoy día? ¿Sí o no? Allá sí oraron. Entonces, si no, hermano, aprenda a orar, pedir al Señor para que aquellas personas que traen la palabra sean dadas palabra con denuedo. Acá, amén. La iglesia primitiva
Y a los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. La iglesia primitiva sabía que estaba comprometido en un intenso conflicto espiritual. Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla personal interior entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal y del mundo. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales del maligno. En el mundo militar, estrategia es la ciencia de llevar adelante operaciones militares. Es un método plan que lleva al objetivo de la victoria. Hay una gran guerra que está siendo librada en el mundo espiritual. Y esa batalla es por las almas de los seres humanos. Nosotros vemos Apocalipsis capítulo 12, del versículo 7 al 12, nosotros vemos, y aquí se refiere a una gran batalla que está siendo librada. Abra su Biblia, Apocalipsis 12, del versículo 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque el Satanás quiere llevar con él al infierno. Él sabe su destino. La palabra dice que el infierno fue creado para los humanos. ¿Qué dice la palabra? Fue creado para Satanás y sus ángeles. La Biblia no dice que el infierno, el lago de fuego y azufre, fue creado para los humanos. Pero los humanos se rebelaron, y así como Satanás engañó a un tercio de los ángeles, como dice aquí, la tercera parte de los ángeles que cayeron a la tierra, Satanás también quiere engañarte a ti y a mí, para que nosotros vayamos con él a su destino. Cuando nosotros vemos en dibujo animado, en película, muchas veces se lo muestra a Satanás reinando en el infierno, con un trinche, con una cola, con dos cuernos, y él reinando y torturando a la gente. No es así, hermano, no es así. Yo vi el otro día en Facebook un comentario, una persona diciendo que fue al infierno y vio a Satanás reinando y torturando a las almas. Y yo dije, eso no es verídico. Para mí que es un invento de esa persona. ¿Por qué? Porque Satanás no va a reinar el infierno. Satanás aún no está en el infierno. Satanás está rondando la tierra. ¿Se acuerda cuando Jesús llega a Satanás a tentarlo y dice: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Satanás no está en el infierno. Satanás está rodeando la tierra, está tentando, está trabajando con la persona. Y aquí muchas personas lo llevan al extremo. Muchas personas caen en pecado, a veces de adulterio, a veces algo, y dicen: Satanás me ha tentado. Claro que ha tentado, pero caen en pecado porque por la lucha de su propia carne. La Biblia dice que nosotros tenemos 3 enemigos. Habla en 1 de Juan. ¿Cuáles son los 3 enemigos? Satanás, ¿qué más? ¿Quién sabe? El mundo y la carne. Por eso el apóstol Pablo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces nosotros debemos reconocer: la guerra espiritual no es solo contra Satanás.
también contra nuestra carne, contra el mundo, contra la cosa del mundo y contra el gobernador del mundo, que es Satanás. Nosotros vemos, por ejemplo, termina diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra que Satanás hace es contra ¿quién? Contra los santos, contra aquellos, Señor, contra aquellos que están en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vayamos al camino ancho. Entonces, hermano, tenga muy en cuenta, cuando hablamos de guerra espiritual, hay una guerra siendo librada contra ti, contra mí, contra la iglesia, contra nosotros, y esa guerra es verídica. Ahora es muy simple. Cuando si viene un ladrón a atacarte o a asaltarte, tú estás viendo una persona física. Ahora, ¿qué pasa con Satanás y su demonio que uno no lo puede ver? ¿Qué pasa? Imagínense luchar contra una persona invisible. Yo me acuerdo cuando pastoreaba la iglesia La Hermosa, muchas veces sentía aflicción, sentía peso en mi corazón y no sabía el por qué. Y me ponía a orar, a ayunar, a buscar al Señor, porque era guerra que estaba siendo librada ahí. Y muchas veces Dios dio sueño, dio revelación de personas que estaban haciendo brujería contra nosotros, contra la iglesia, contra los líderes. Dios dio revelación de personas mandadas por Satanás para hacer división en la iglesia y mucho otro tipo. Me acuerdo una vez que hubo la graduación de los niños de la guardería. Había entre padres, madres, parientes de los niños de la guardería, que hoy día son 110 más o menos, 110 niños atendidos ahí. Había cerca de 300 personas en el templo de la iglesia. Y después que terminó la graduación, al otro día viene la persona que hacía limpieza del templo, y me trae una de esas sillas y dice: mire, pastor, lo que encontré acá. En esa silla estaba escrita atrás, estaba escrito con sangre, Satanás, en la parte de abajo, de atrás de la silla. O sea, alguna persona que no una persona normal, o sea, algún brujo entró ese día de la graduación de los niños, se cortó su dedo, porque se veía que se había cortado el dedo, se cortó el dedo y escribió ahí, Satanás. Y eso no me llevó a temer, eso me llevó solamente a confirmar de que había una guerra siendo hecha. Y ¿sabe qué? Cuando comenté con el grupo de oración, el grupo de la iglesia, nosotros lo que hicimos fue orar y bendecir a esa persona. Otra persona ora y dice que toda la brujería vuelva contra él. Eso no es bíblico. Nosotros no podemos orar y pedir que las maldiciones vuelvan al que envió. Jesús dice: bendecid a los que os maldicen. Nosotros debemos bendecir en todo el tiempo. De nuestra boca tiene que salir puro bendición. Y bendecimos a esa persona para que un día conozca al Señor. Entonces hay una guerra. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 6, solamente quiero hacer un énfasis muy importante acá, que dice así, Efesios capítulo 6, volvamos un momento, versículo 12, dice que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
¿En dónde? En regiones celestes. Yo le pregunto, ¿en el cielo? No. Las huestes espirituales de maldad no pueden estar en el cielo. Nosotros vemos en 1 Corintios, habla que hay el paraíso y que hay el tercer cielo. Nosotros vemos que hay el tercer cielo. El apóstol Pablo explica eso, ¿no? Que él cuando tuvo la visión, que el Señor le habla, de su lucha, de su tentación, él habla primeramente en 2 Corintios 4:4. Él dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios con letra minúscula. ¿Quién es ese Dios con letra minúscula? Satanás. Entonces, hermano, han visto cuando muchas veces predicamos a alguna persona, predicamos del Señor, queremos hablar del Señor y esa persona no entiende y cada vez que nosotros hablamos es como si hablara contra la muralla. ¿Por qué? Porque Satanás ciega el entendimiento de esa persona para que no reconozca la gloria de Cristo. Vaya a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta 2 Corintios 12 versículo 2, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si dice tercer cielo es porque hay segundo y porque hay primero. ¿Están de acuerdo o no? No puede haber un tercer sin haber el segundo y el primero. Mire, el apóstol Pablo fue ese hombre, pero en su humildad él no quiso poner su nombre ahí, pero él dice fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora mire la diferencia, versículo 3. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nosotros vemos que hay un paraíso que es diferente del tercer cielo. Y si hay tercer cielo es porque hay segundo cielo, primer cielo, y antes del primer cielo hay regiones celestes que dice donde operan esos espíritus de maldad. Y para que tú entiendas un poco de eso, mire, vayamos al libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Abra su Biblia en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Me gusta ese libro, no sé por qué. Me encanta ese libro de Daniel. Amén. No se puede decir, me gusta esa parte de la Biblia. Toda la parte de la Biblia debe gustarnos. No es como la flor de margarita, ¿no? Bien me quiere, mal me quiere. Eso me gusta, eso no me gusta. Eso me gusta, eso no me gusta. Hay muchos cristianos que no les gusta cuando habla del diezmo. No, esa cosa del Antiguo Testamento. Eso no es del Nuevo. ¿Por qué? Porque no quiere que su billetera se convierta. Aquí en Daniel capítulo 10 habla así, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas, ¿cuántos días son? 21. Mire, aquí nosotros vemos que Daniel hizo un tipo de ayuno. Hizo un ayuno, muchos dicen, voy a hacer el ayuno de Daniel. Y una vez una persona me mostró una fuente con ensalada de fruta y con yogurt y con todo. Yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. Pero nosotros vemos en la Biblia, el literal ayuno de Daniel fue que él no comió nada agradable a su paladar. No especifica que comió pura fruta.
Yo le pregunto, ¿la fruta es rica o no? ¿Es rica? Imagínense, ¿cuál es su fruta preferida, Richard? Manzana, ¿no? Miguel, ¿su fruta preferida? También. Mauricio. Guineo, todas las frutas son ricas. Sandía, imagínense, guineo, imagínense frutilla, ¿no? Entonces, aquí él dice, no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, no digo que uno no pueda hacer un ayuno comiendo puro fruta y verdura, se puede. Cada uno puede hacer el ayuno de acuerdo a lo que Dios puso en su corazón, pero el verdadero ayuno de Daniel, se entiende que él comió puro verdura, puro hierbas amargas. ¿Y por qué comió y no hizo un ayuno completo? Porque él trabajaba y él servía como gobernador del rey. Entonces él no podía hacer un ayuno total porque se iba a desmayar mientras quizá iba en caballo, servía, ¿no? Pero él se puso a buscar a Dios. ¿Cómo él supo que tenía que ayunar? Yo le pregunto, ¿cómo tú puedes saber si tú necesitas ayunar o no? ¿Cómo puedes saber? Aquí dice, se sintió afligido. Y mire que en el capítulo 9 también él dice que él empezó, capítulo 9, versículo 3, dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, silicio y ceniza. El versículo 9, él hizo un ayuno pidiendo al Señor sabiduría, revelación y perdón por el pueblo. Aquí en el capítulo 10, que no es seguidamente, no se sabe qué tiempo pasó, él hizo otro tipo de ayuno. Él no sabía por qué tenía que ayunar, simplemente se sintió afligido y se puso a ayunar. Y cuando él se puso a ayunar, mire lo que pasó. Él tiene una visión, aparece delante de él el ángel, amén. Y mire lo que dice el versículo 9. Pero oí el sonido de su palabra, y al oír el sonido de su palabra caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mi rodilla y sobre las palmas de mi mano, y me dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, aquí no dice recién Dios oyó su oración después de 21 días. ¿Qué dice? Desde el primer día que él oró. Entonces, imaginemos algo acá. Eso quiero que usted ponga en su mente para que tú puedas entender el reino espiritual. En Efesios dice, no tenemos guerra también contra huestes espirituales de maldad situada en regiones celestes. Yo estoy leyendo eso para que tú puedas entender qué son las regiones celestes. ¿Se acuerda que había tercer cielo? Entonces, ¿por qué hay segundo? Porque hay primero y hay regiones celestes. Aquí nosotros vemos que cuando él oró, digamos que ese es Daniel orando. Cuando Daniel oró, la oración de él traspasó hasta el tercer cielo, hasta el trono de Dios. ¿Después de qué tiempo? El primer día. La oración de él llegó al trono de Dios en el primer día. ¿Cuántas veces tú has pensado, yo oro, pero parece que mi oración no pasa del techo? ¿Sí o no? A mí me ha pasado muchas veces. Pero aquí nosotros vemos una manera diferente de orar. Y nosotros debemos entender por qué muchas veces nuestras oraciones no pasan del cielo. Pero no es porque Dios no oye. Dios oye y entiende todo el tiempo. No pasa del cielo, ¿por qué? Porque no hay la actitud de Daniel acá, que dice que se humilló en la presencia de Dios. Entonces mire qué sucedió. El primer día que él oró y se humilló en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo? 21 días. ¿Qué significa? La oración de Daniel salió y llegó al trono de Dios. ¿En qué día? Al primer día. Al primer día Dios mandó el ángel a que vaya a llevar el mensaje, la revelación que él iba a tener más adelante. Pero ¿qué tiempo tardó para que el ángel llegara hacia él? ¿Qué tiempo tardó? 21 días. Aquí dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces he venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, hermano, mire lo que pasó. Eso es lo que quiero que entienda. Él oró, la oración llegó a Dios en el primer día. La respuesta de su oración para volver hacia él, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó? 21 días. ¿Cuánto tiempo estuvo ayunando? 21 días. Entonces, ¿cuándo él dejó de ayunar? Cuando tuvo la respuesta de Dios. Y era algo personal para él. ¿Él ayunó por algo personal? No. Él simplemente se sintió afligido. Él dijo, Dios quiere hablar conmigo. Y él se puso a orar, a ayunar, clamar a Dios, y Dios le mandó un mensaje que después tú lo puedes leer, que es para el final de los tiempos. Entonces, hermanos, si él no hubiera atendido la manera que Dios habló con él no hubiera ayunado. Y si él no hubiera ayunado, esta profecía no estuviera escrita acá. Amén. Entonces, hermano, es importante entender. Dios dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de la guerra espiritual, nosotros somos destruidos. No dice el pueblo mundano, dice su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento en la guerra espiritual. Hermanos, si tú no tienes conocimiento de esa guerra espiritual, somos muchas veces derrotados. La misma batalla espiritual continúa hoy, pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, muchos creyentes están frecuentemente simplemente pensando en hacer iglesia. Ahora, ¿por qué le digo cómo nosotros combatemos el enemigo? Cuando nosotros vemos en el Evangelio, cuando el Señor mandó los discípulos irem a predicar, mire, abra su Biblia en Lucas capítulo 10, eso es importante entender. ¿Cómo nosotros podemos luchar contra el enemigo? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay guerra en el mundo? El principal motivo es ganar territorio. El de aquí ve que allá hay petróleo, que allá hay oro, que allá hay no sé qué, entonces quiere invadir para ganar territorio. La guerra entre Chile y Bolivia fue ¿por qué? ¿Por ganar qué? Territorio. ¿Pero qué había en ese territorio? Había algo que hoy no le da importancia. Hoy día hay abono químico, en la época no había. Había ¿qué se llama? Guano, ¿no? Y eso era riquísimo, era de mucho valor. Entonces ellos vinieron. ¿Qué pasó con los bolivianos? Me incluyo. ¿Qué pasó? Estaba en el carnaval y dijeron, no, esos son pichanga. Después que ellos vengan, nosotros vamos, termina el carnaval, termina la fiesta y nosotros vamos contra ellos. Y tú conoces la historia.
El ejército chileno entró y ¿sabe qué hizo en ese territorio? Sembró minas. Hasta hoy hay minas. Una vez que fui a Chile vi todo lleno de placa, cuidado, mina. Significa si uno entra ahí, pisa, boom, explota, chao. Entonces sembró mina y de ahí acabó. Ni ejército ni nada podía entrar a conquistar eso. Entonces aquí nosotros vemos, mire cómo nosotros ganamos la guerra contra Satanás, ganándole terreno. Mire en Lucas capítulo 10 el Señor manda que esos discípulos vayan a predicar. El versículo 17 dice: volviendo los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hermano, el Señor aquí dice: yo veía. Yo veía es pasado, presente o futuro. ¿Quién es bueno de gramática? Yo veía un pasado cercano. No es yo vi o no es yo he visto. Es un pasado cercano. Es un pasado que dice, mientras ellos iban a predicar, si ellos predicaban una casa, una familia se convertía, conocía al Señor, ese principado, esa potestad que estaba dominando sobre ellos, ¿qué hacía? Caía por tierra. Entonces el Señor explica eso. Yo veía a Satanás caer del cielo. No es que vio cuando fue antes, cuando Satanás fue echado del cielo. Entonces, cuando tú predicas, gana una persona para el Señor, ¿qué pasa? Satanás es destronado. Amén. Entonces, nosotros vemos que los creyentes muchas veces están solamente construyendo edificios y se olvidan de entrar a conquistar terreno, produciendo drama musical, yo creo que todo es muy bueno, pero se olvidan que hay una guerra espiritual. Tienen confraternidad. Yo escuché ese último mes algo muy duro. Yo leí un reportaje y decía la iglesia hoy es como un club social. Si tú solamente vienes acá a escuchar una palabra, volver a su casa, pero durante la semana tú no haces nada en el reino espiritual, es simplemente un club social. Nosotros vemos, hay una gran batalla espiritual desatándose alrededor de ellos. Satanás ha intensificado su ataque contra una iglesia que se ha retirado de las líneas del frente de batalla. La guerra invisible está siendo librada en la tierra. El ladrón Satanás no viene a la tierra sino para hurtar. Viene vida, matar vida y destruir relacionamiento. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Por eso mire, la primera cosa que él hace es tratar de meter un gobernante cristiano. ¿Sabe? Un gobernante mundano dominado por él. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia cristiana, él metió en la cabeza de la iglesia cristiana de que la política es mala, es sucia, es podrida, hay corrupción, y toda la iglesia cristiana dice: ya no vamos a poner políticos. Y ahí nosotros somos gobernados por esa gente que aprueba leyes homosexuales, que quiere aprobar leyes de aborto, que quiere aprobar leyes totalmente contrarias a eso. ¿Por qué? Porque nosotros en esa área de la política como iglesia hemos perdido acción, ¿no? Entonces hay una gran batalla espiritual. Tú no puedes ser neutral en esa guerra. O tú estás de un lado o tú estás del otro. Tú no puedes estar en medio término. En la guerra o tú eres un soldado o tú eres un civil. O tú estás armado y preparado para luchar y defender el territorio, o tú estás preparado para llevar bala y morir. Tú no puedes ser las dos cosas, tú debes ser un soldado. Amén. Aprender de la guerra espiritual te prepara para entrar en la arena de este mundo y pelear por las almas de hombres y mujeres, niños y niñas. Por eso se le dio autoridad sobre Satanás a los discípulos antes de ser enviados a compartir el evangelio. Nosotros tenemos autoridad. La Biblia dice sobre demonios, sobre serpientes, sobre escorpiones, y nada nos dañará. Y una de las armas necesarias para eso es el ayuno.
y la oración. Tú has visto en el ejemplo de Daniel, ayunaba y oraba. Ahora muchas personas dicen, y no me gusta para nada escuchar, el ayuno mueve el brazo de Dios. No me gusta escuchar esa palabra. O sea, como si tú pones a ayunar y tú vas a ser como un niño teco, berrinche, que vas a cambiar a Dios. No es eso. El ayuno sin oración es huelga de hambre. ¿Qué hace el ayuno? Cuando tú te pones a ayunar, tú te alineas a la voluntad de Dios. Alineas a la voluntad de Dios. Y el futuro puede ser cambiado. Sí, hay el ejemplo de Jonás, que predicó y Dios había dicho que iba a destruir Nínive, y esa palabra llegó al corazón del rey, y el rey lanzó un decreto para que todo el pueblo ayunara, inclusive los animales. Y ayunaron por 3 días, y después del ayuno, ¿qué hizo? Hubo quebrantamiento, arrepentimiento, y Dios cambió el futuro. Dios, que iba a destruir a esa ciudad como Sodoma y Gomorra, no la hizo. Pero no es que el ayuno movió el brazo de Dios. El ayuno movió que el corazón del pueblo. El ayuno trajo arrepentimiento al pueblo. El ayuno trajo búsqueda de Dios al pueblo. Y Dios vio y dijo, bueno, si se convirtiera, entonces no enviaría destrucción. Amén. Nosotros vemos que el ayuno nos hace alinear nuestra alma a Dios. No es el ayuno que cambia a Dios. Ayuno, la definición del ayuno en su definición más simple es no comer. Muchos hacen, voy a hacer ayuno de chocolate, voy a hacer ayuno de Coca-Cola. Bueno, al menos en la Biblia no hay eso. O voy a hacer ayuno de no comer pan por 1 año. No, ayuno es un momento de buscar a Dios. Y nuevamente le digo, ayuno sin oración es huelga de hambre. Muchas veces uno se pone a ayunar y no dedica tiempo a orar al Señor. Eso no es ayuno. Amén. Hay varios tipos de ayuno. El ayuno total, ayuno parcial, en que uno a veces come solo una comida. Hay el ayuno de Daniel, que él no comió comida agradable a su paladar, ¿no? ¿Y por qué hablo de eso? Porque nosotros el jueves, este jueves, estamos lanzando un ayuno de 37 días, que es un ayuno que inclusive hay una aplicación de celular que tú puedes bajar. Nosotros vamos a estar reunidos acá en la oración matutina y también de 2:30 a 1:30. Si tú no puedes venir a la oración matutina, puedes venir a hora de almuerzo. Amén. Para estar ayunando en muchos aspectos. Tú puedes ayunar por su vida, por su casa. Tú puedes ayunar por un avivamiento. Aquí después tú puedes terminar de leer este renuevo. Habla de muchas veces, por ejemplo, cómo saber cuándo debo ayunar. Hay propósitos espirituales definidos para el ayuno. Es importante que entiendas eso. Tú puedes ayunar cuando te sientas afligido. Tú puedes ayunar para ministrar liberación, porque el poder y la autoridad para la liberación viene de Dios. El ayuno es tan importante que Jesús dijo que hay cierta clase de demonio que no sale sino con oración y ayuno. Entonces tú puedes orar por liberación o para ser usado también en liberación. Tú puedes ayunar para humillarte a ti mismo, Salmo 35. Tú puedes ayunar por un avivamiento y derramar del Espíritu Santo para arrepentirse del pecado y luchar contra el deseo de la carne. ¿Cuántos creen que necesita un avivamiento? Yo soy el primero. ¿Cuántos creen que necesita un avivamiento en su vida, en su familia, para sus hijos? Amén. Entonces ahí está un motivo para ayunar. También ayunar por revelación. También para soltar ligaduras de maldad, soltar cargas de opresión, liberar a los oprimidos y romper todo yugo. Isaías 58 habla que con el ayuno nosotros podemos liberar esa carga de opresión. Si alguna persona está oprimida, ¿qué debe hacer? Ayunar para que esa carga de opresión salga. Lea después Isaías 58, explica muy bien eso. También tú puedes ayunar para ser escuchado por Dios. Está el ejemplo de Jonás y 2 Samuel. Amén. Entonces, hermano, al final del culto, si tú quieres anotar para ese ayuno de 37 días, la manera más sencilla que hemos visto es que tú anotes un día de la semana. Por ejemplo, se anota martes, todos los martes tú repites el ayuno. Entonces tú puedes ayunar todo el día
y entregar en la noche. Amén. Hay otra persona que deciden ayunar por 1 o 2 semanas o más tiempo y comen solamente una comida del día en lugar de tener desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Tiene un solo almuerzo. Es una manera de ayunar, ¿no? Otra manera, algunos ayunan 3 días seguidos. No sé, tú ora, pide al Señor de qué manera tú debes ayunar. No, pero la manera que estamos haciendo a nivel de toda la iglesia, que tú anotes, allá al final del culto, los hermanos de intercesión tienen una lista, tú puedes anotar su nombre, número de teléfono y el día de la semana para ayunar, y nosotros vamos a hacer grupo de WhatsApp para estar en contacto en ese momento de ayuno y oración. Amén. Quiero invitar a los jóvenes para la oración final. Póngase de pie en ese momento. Si tú quieres ayunar, no se olvide anotar en ese momento para el ayuno. Amén. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en ese momento. Te queremos entregar, Señor, ese día. Queremos convocar a la iglesia por un ayuno, para un ayuno. El primer motivo del ayuno, Señor, que estamos convocando a la iglesia es por un avivamiento. Y el tema del ayuno es perseverar unánime, Señor. Queremos, Señor, perseverar unánime, Señor, en la iglesia, buscando, Señor, ese avivamiento, buscando tu presencia, buscando tu dirección, buscando, Señor, renovación en nuestra vida, buscando revelación para algo que tú quieres revelar, oh Padre. En nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir que tú puedas levantar, oh Padre, a todas las personas, Señor, para que se unan en ese ayuno que toda la iglesia lo hace, oh Padre, en nombre de Jesús. Amén, amén.